Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Las papillas de cereales que comenzamos a introducir con la alimentación complementaria cada vez generan más dudas entre los padres por su cantidad de azúcares añadidos. Vamos a ver cuánto pueden llegar a tener estas papillas de cereales. Las papillas de cereales, o mejor dicho, los cereales, deberían aparecer en la alimentación complementaria, uno de los primeros ingredientes que se suelen añadir por la facilidad que tienen de mezclarlos o de añadirlos a los propios biberones, por ejemplo, en el caso de la lactancia de fórmula, o la facilidad de prepararlas, ¿no?, en forma de puré, por ejemplo, a la hora de introducírselos en la dieta de los bebés, por ejemplo, con cucharilla. En el caso del baby led weaning también tenemos formas bastante fáciles de añadir o de introducir los cereales, que en este caso ya no habría esa utilización tan masiva de las papillas de cereales. Podría ser un buen método para evitar su utilización. Bueno, cuando empezamos con los cereales, comenzamos primero con los cereales sin gluten y un poco más adelante se introducen los cereales que contienen gluten en la dieta de los bebés. Para muchos padres, el tener permiso, entre comillas, del pediatra para introducir los cereales es como si dijéramos una salvación, ¿no? Porque piensan que con esos cereales los bebés van a dormir más o van a dormir mejor. Y hay una tendencia, sobre todo, a introducir esos cereales en el biberón de la cena, por ejemplo, para que el bebé esté más lleno y así, bueno, pues que duerma mejor, que le va a durar más que solamente la leche. Bueno, pues esto no funciona así exactamente, no siempre da el resultado esperado. Pensar que sobre todo los primeros días estamos introduciendo en el sistema digestivo de los bebés algo nuevo, que entre comillas tiene que aprender a digerir. Y si además estos cereales son muy ricos en azúcares, ¿qué ocurre? Que ese azúcar espabila un poco, es una fuente importante de energía y por lo tanto ese bebé, en lugar de estar ya adormilado, pues se le ha acabado su energía, de repente pues tiene un aporte extra, ¿no?, de alimento que le proporciona más cantidad de glucosa, así que no siempre ese efecto es calmante, el de la ingesta de los cereales, especialmente cuando son cereales comerciales que llevan una alta cantidad de azúcares. ¿Cómo podemos saber o sospechar a la hora de elegir los cereales que tienen más o menos cantidad de azúcares? En general, el etiquetado de las papillas de cereales debería reflejarnos cuál es la cantidad de hidratos de carbono y separado de azúcares por cada 100 gramos o por cada ración de esa papilla en cuestión que estemos valorando. Y así podemos comparar entre diferentes marcas comerciales a la hora de elegir una papilla. Pero siempre que nos aparezca, por ejemplo, la palabra miel, por supuesto, azúcar añadido, galletas, nos aparezca también, por ejemplo, la palabra hidrolizado, cereales hidrolizados, cereales dextrinados. Todo eso son procesos que rompen los hidratos de carbono complejos de los cereales y los hacen más pequeños, a veces tan pequeños que pasan a ser azúcares libres de absorción prácticamente inmediata. Y en ese caso es como si dijéramos un poco engañufla, ¿no? Yo pienso que compro un cereal integral, pero realmente está ya tan rotito que eso le proporciona un extra de dulzor y además un comportamiento a la hora de ingerirlo totalmente diferente, porque la digestión, yo os digo que es
rapidísima y pasa muy rápido a sangre. Las papillas de cereales comerciales podrían oscilar, y esto es para que os fijéis en las etiquetas, entre unos 23 o 25 gramos de azúcares libres por cada 100 gramos a unos 15 o así en cereales que tienen igual menores cantidades, que realmente como azúcares libres no deberían contener. Es decir, si nosotros encontramos una papilla de cereales verdaderamente sin ese tipo de procesos y sin azúcares añadidos, pues la cantidad de azúcares libres sería mínima y pasaría todo ese contenido a hidratos de carbono. Esto cuando el etiquetado está separado, que al menos en España debería ser de obligado cumplimiento. No estoy segura si en todos los países ocurre igual, aunque creo que las normas de etiquetado son bastante similares. Bueno, ¿qué otras opciones tenemos para incluir los cereales en la dieta de los niños y que no sea a base de papillas comerciales? Evidentemente esto da un poco más de trabajo a los padres porque esas papillas comerciales no las tengo que cocinar. Están ya como si fuese precocidas y son de utilización directa. Bueno, el principal o los principales cereales que podemos incluir en la dieta de los bebés sin utilización de papillas serían el arroz, por ejemplo, y la avena. El maíz también, pero a veces el maíz no es tan fácil encontrarlo porque podríamos encontrar harina de maíz, que en algunos países es de consumo muy habitual, pero requiere una cocción bastante importante. La harina de arroz también hay que cocinarla. Si tenemos avena, podemos triturarla en casa, los copos de avena, y cocinarlos, pero aquí no nos hace falta una cocción muy larga, con un poco de agua, 5 minutitos, bueno, un minutito en el caso de la avena, tendríamos suficiente simplemente para que adquiera esa textura de papilla. Podríamos utilizar también lo que se denomina avena instantánea, que no requiere apenas cocción. Tendríamos el agua caliente y le añadimos la avena instantánea. El problema suele ser que la avena instantánea muchas veces lleva también azúcares añadidos, por lo tanto tendríamos que vigilar el etiquetado, también el listado de ingredientes, por ejemplo, para evitar que esa avena instantánea contenga azúcares añadidos. Vale, no quiero preparar papillas, quiero introducirlo en formato baby led weaning. Pues tanto la avena como el arroz son dos ingredientes, dos alimentos que nos lo permiten, que nos permiten darles forma si los mezclamos con algo de líquido, si mezclamos con otros ingredientes, aplastamos, cocemos bien y podemos utilizarlas de manera muy fácil. Al principio ya sabéis que los bebés son poco habilidosos, necesitamos mantener tamaños y formas importantes, ese formato a la hora de introducir los alimentos, y podemos hacer, como os digo, bolas, por ejemplo, o una especie de palitos, tanto con arroz como con avena, de manera que estaríamos introduciendo también esos cereales fácilmente siguiendo el método baby led weaning. Una vez que introducimos los cereales con gluten, el pan suele ser un recurso muy fácil que además a los niños les encanta. Tenemos que tener en cuenta también que los niños, esto se ve a futuro, claro, los niños que son alimentados con papillas de cereales altas en azúcar tienen una mayor predisposición, una mayor tendencia a sufrir algunas enfermedades, como podrían ser las caries dentales y una mayor tendencia a sufrir sobrepeso en años futuros. La cantidad de azúcares hasta los 2 años debería ser muy reducida y no superar el 5% del total de energía que se obtiene a través de la dieta, y es una cantidad bastante pequeñita. Y por otro lado, la introducción de estas papillas de cereales con exceso de azúcares,
vamos a decir que nos torpedean un poco la educación nutricional en sabores y en nuevos alimentos de los niños. Si yo empiezo, imaginaros, la alimentación complementaria con los cereales que tienen sabor dulce, en el caso de los dextrinados o hidrolizados o con azúcares añadidos excesivamente dulce, muy dulce, ¿qué pasa? Que después van las frutas y el bebé es probable que las rechace porque le van a saber ácidas. Y en cambio, si no introducimos ese dulzor excesivo en esa etapa de la vida, probablemente las frutas le van a saber, bueno, menos ácidas y más agradables. También tenemos que tener en cuenta que después de las frutas van las verduras y esos sabores no son a los que el bebé va a tener, vamos a decir, una mayor apetencia. Siempre vamos a tratar de mezclar, ¿no? O de buscar inicialmente aquellas verduras que tienen un sabor más dulce. Suelen ser pues, la patata, la calabaza, la zanahoria, las judías verdes, por ejemplo, que favorecen ese paso, ¿no? También a la introducción de los vegetales, pero tener en cuenta que ese exceso de dulzor de las papillas pueden ralentizar, acostumbrarse también a otros sabores diferentes, menos dulces. Así que espero que lo tengáis en cuenta y que el vídeo os dé pistas de cómo mejorar la alimentación complementaria, en este caso en la introducción de los cereales de los bebés. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.